Muy buenos días, amigos de Informativo 70. Mi nombre es Italibia Elorza Velasco. Para que ese ferrocarril llegara hasta Puerto Ángel, pero por alguna razón no se terminó esa. Buenos días, amigos de Informativo 70. Mi nombre es Italibia Elorza Velasco y estoy aquí muy contenta, me siento muy afortunada de inaugurar esta nueva sección que se llama Conoce mi Tierra. Les saludamos desde Nirvana Pastas and Foods. Nos encontramos con un invitado de lujo el día de hoy para inaugurar esta sección, maestro y cronista de Miahuatlán, Adán Carballido. Muy buenos días, bienvenido a esta sección. Muchas gracias, sí, realmente pues por aquí estamos. Para lo poco que sabemos en cuanto a mi tierra, Miahuatlán, ¿verdad? Por la que siento un amor muy grande. Y pues muy a la orden de qué quiere que podamos empezar a platicar. Bueno, maestro, primero agradecerle por aceptar la invitación para participar en esta sección. Nos sentimos muy afortunados de que usted sea quien abra pues esta temporada. Y pues ya para entrar en materia, por favor cuéntenos qué estaría sucediendo en Miahuatlán hace 153 años. Bueno, muchas gracias por invitarme, me siento muy honrado de estar aquí. Pero bien, vamos a Miahuatlán de hace 153 años, ¿verdad? Hace 153 años. Bien, pues por estas fechas, don Porfirio ya había preparado pues sus arsenales de armas, además dinero también en algunas casas que tenía. Desde meses antes, don Porfirio visitaba muy frecuentemente a Miahuatlán porque aquí tenía un compadre que era don Casildo Alcántara. Claro que los miahuatecos ya no recordarán ese nombre porque es muy fácil que olvidemos las cosas que no se escribieron. Pero él era abuelo de una maestra muy notable miahuateca, doña Roselia Alcántara. Y esta casa estaba donde ahora está el Mercadito Nuevo. Allí había un ducto, como dijéramos, un pasillo secreto que daba al municipio. Bueno, Miahuatlán estaba inundado de túneles, porque del municipio partía para allá donde había un gran depósito de armamento. Desde luego que estamos hablando de armamento antiguo, que en ese tiempo pues era armamento moderno, ¿verdad? Claro. Fusiles belgas, en fin. Y había otro túnel que conducía a la iglesia del Carmen. El otro era el que conducía a la casa curatal del centro de Miahuatlán, de la iglesia de San Andrés Apóstol, ¿verdad? Pero esos depósitos de armas, se dice que también el mismo municipio, en donde ahora hay, era el patio donde reunían a las asémilas y a los animales en conflicto legal para allá, y allí también había otro depósito de armamento y de dinero. Estamos hablando de monedas de oro, en ese tiempo no se manejaban los billetes, ¿verdad? Don Casildo Alcántara era compadre de don Porfirio Díaz, pero también la casa de José María Mijangos, que es a donde ahora está el hotel de don Porfirio, en la calle 2 de Abril, allí había otro depósito. De tal manera de que don Porfirio ya estaba pensando en alguna estrategia porque Miahuatlán ha sido un punto estratégico para el comercio, para el combate, para muchas cosas, por lo complicado de su topografía, pues, ¿verdad? Y era el lugar idóneo, pues, para un refugio temporal o a lo mejor definitivo, ¿no? Pero él, como buen soldado, pues estaba viendo las ubicaciones que tenía a sus alrededores, las montañas que tenemos, la entrada a la sierra, el punto estratégico del comercio era algo principal, y esto era lo que hacía que don Porfirio visitara Miahuatlán. No solamente Miahuatlán, particularmente Citlapegua, donde tenía muchas amistades, vamos a decirlo así, ¿verdad? Estas incursiones las hacía junto con su íntimo amigo,
que era un obispo oaxaqueño, bueno, era un obispo inglés realmente, pero radicado en Oaxaca, era obispo de Oaxaca, era Monseñor Eulogio Guilo. Bueno, Monseñor es un título nobiliario que le dan pues en el credo católico, ¿no? Así es. Bueno, juntos ellos hacían esas incursiones, por eso la introducción del ferrocarril hasta Ejutla. Había el planteamiento, o como dijera yo, el proyecto para que ese ferrocarril llegara hasta Puerto Ángel, pero por alguna razón no se terminó esa situación. Don Porfirio hizo muchos beneficios, lamentablemente no para todos, sino para algunas personas nada más. Por ejemplo, la entrada del ferrocarril era para sacar los productos que tenía el señor Eulogio Guilo en Ejutla. Tenía fábricas de rompope, de jerez, de toda clase de vinos, y de allí se vino el perjuicio, por decirlo así, para los mezcaleros miahuatecos, que eran perseguidos, ¿verdad?, porque no pagaban el impuesto suficiente, pero en realidad era algo que le afectaba a su negocio a Monseñor Guilo, ¿verdad? Entonces el ferrocarril servía para transportar esos vinos que él hacía, y no solamente vinos, también aceites y jabones. Y eran las clases privilegiadas, porque los campesinos, la gente de guarache y de sombrero, pues viajaban en los vagones donde viaja el ganado y donde viaja la mercancía, y la gente, vamos a llamarle los catrines en lenguaje coloquial, ¿verdad? Pues ellos viajaban en los vagones donde había comedor, donde había dormitorio, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que acontecía, pero don Porfirio pues ya estaba previendo un combate, porque desde el 5 de mayo allá en Puebla, aquí hubo una serie de traiciones y de cosas con don Ignacio Zaragoza, y se cuenta que don Porfirio hizo sus estudios en Francia, estudios militares, por supuesto. Cuando llega a Miahuatlán es coronel, no es general todavía. En 1866 era coronel. Y entonces, cuando él llega acá, porque él estaba ubicado en Cimatlán de Álvarez, y allí fue perseguido, pues, se dice que por los franceses, y yo quisiera aclarar una cosa, realmente era el imperialismo, vamos a llamar los conservadores, pues, ¿no?, y los liberales que los lideraba, pues, don Porfirio Díaz, ¿no?, el ejército de Oriente. Pero la gente que traía a don Porfirio no eran precisamente mexicanos. Había, bueno, una mezcla, también había franceses. Venían, por ejemplo, checoslovacos, venían húngaros, venían todos los que lo seguían, pues los simpatizantes de don Porfirio. Y por el otro lado, pues este conflicto nace por unas deudas que tenía México con el extranjero, ¿verdad? Estamos hablando de Inglaterra, de todos, pero el único que quiso rescatar esas deudas era Francia, y por eso mandaron pues a su líder, que era el general Oronoz, ¿verdad?, Carlos Oronoz. Él venía al mando de esa gente, en donde también no solamente venían franceses, sino que también venían belgas, venían austriacos, venían una mezcla igual a la que don Porfirio traía, pero ellos estaban muy bien pertrechados, pues, porque pues era el ejército más poderoso del mundo, ¿verdad?, en esos días. Entonces, cuando llegan a Cimatlán, van en pos de don Porfirio. Don Porfirio no traía mucha gente. Hay datos imprecisos en cuanto al número de personas que traía don Porfirio y en cuanto al número de combatientes que traía Oronoz. Sin embargo, pues se calcula que era una mayoría notable en comparación con la gente que tenía don Porfirio. Don Porfirio aquí en Miahuatlán pues tenía muy buenas relaciones con toda la gente, ¿no? Pero don Porfirio ya estaba preparado. Es cierto, llega aquí el 2 de octubre de 1866, pero él llega donde ya tenía pues sus instalaciones preparadas para eso. Claro, ya estaba listo. Así es, efectivamente. Y entonces cuando llega a Miahuatlán viene perseguido. Entonces se cuenta, y eso lo vamos a respetar,
que él llega directamente al templo católico de San Andrés Apóstol, y allí no vamos a decir que se entrevista, ¿no? Sino que se arrodilla ante la imagen de la Virgen de la patrona de Miahuatlán, la Virgen del Rosario. Perdón, yo no soy muy docto en la cuestión religiosa, pero bueno. Y entonces le promete a la Virgen que le va a traer una espada y una corona de oro, si es que gana la batalla, ¿no? Entonces le pide ese favor a la Virgen, ¿no? Entonces se va se establece, él y su Estado Mayor, que traía más o menos unas 30 personas, pues, acompañándolo, y se establecen en donde ahora es el Hotel de Don Porfirio, así se llama, el cuartel de Don Porfirio, perdón, en la calle Oriente y 2 de Abril. Le hace honor al nombre. Ajá, efectivamente. Bueno, ellos pues en conmemoración a esos hechos le pusieron así, ¿no? Antiguamente se llamaba el Hotel Bismarck, cuando yo era un adolescente, un jovencito, ¿no? Y eso ya hace algunos años. Bueno, y entonces de allí se prepara. Alrededor de las 2 de la tarde sucede el desafío, porque las batallas eran así. Estaba un bando de un lado y el otro del otro, pero el escenario magnífico para el combate serían las lomas del Yorbeo, los caminos que vienen de San Miguel Coatlán, de Cuixla, es decir, por donde llegaron los franceses. Los franceses llegaron por Ejutla, y se invadió también de Miahuatlán de gente que venía de la costa. Los desplazamientos pues obviamente eran a caballo o eran a pie. La caballería era el arma más potente que tenían, ¿verdad? Y desde luego que traían también infantería. Pero don Porfirio no tenía el número de gente suficiente para el combate. Entonces aquí, don Eusebio Ramos, que era un coronel, recordemos de que en aquellas épocas esas jerarquías militares pues quedaron establecidas en Miahuatlán. Miahuatlán estaba dividido en cuarteles. Todo esto era la consecuencia de la guerra de independencia, ¿verdad? Que ya tenía algún rato de eso. Pero se quedaron, si vemos documentos antiguos, vemos que en la casa marcada con el número tantos de la calle fulana, primer cuartel o segundo cuartel, ¿verdad? Miahuatlán estaba dividido en cuarteles, de tal manera que estaba organizado militarmente, pues, ¿verdad? Pero cada jefe de manzana, pues era un jefe de cuartel, ¿no? Así se llamaba. Y de este modo reúne a todos los jefes de cuartel. Y entonces les dice su problema que tenía, y a las 3 de la tarde más o menos de ese día, 3 de octubre, es cuando se enfrentan. Y se va a las lomas del Yorbeo precisamente para esperar que vengan ellos. Y vean, estrategias de guerra muy inteligentes de parte de don Porfirio, bueno, al fin soldado. Claro. El arte de la guerra, pues no había una escuela superior de guerra como ahorita o algo así, pero don Porfirio tenía esa preparación porque estuvo en Francia, y allí es donde adquiere conocimientos de tácticas militares. Así es. Entonces reparte a su gente de tal manera de que engaña a los franceses, vamos a llamarles franceses, porque realmente sabemos que eran del ejército conservador, ¿no? Y muchas de esas personas habían estado a las órdenes de don Porfirio, en otros tiempos, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando sucede el enfrentamiento, los franceses piensan que va en retirada, porque finge una retirada, y allí usa una estrategia, un truco muy viejo, de que le amarran unas ramas a unos animales, los echan a correr y se levanta un polvadero tremendo que hacen pensar a los franceses que van de huida. Y entonces es cuando los agarra la gente todos los héroes que estamos manejando, realmente los que intervinieron. Hay muchos que no intervinieron en la batalla directamente, pero que organizaron a la gente porque tenían el control de las poblaciones de los alrededores. Y se realiza el combate de tal manera de que aquí alrededor hay muchas anécdotas que pues aunque no quedaron asentadas en la historia, en algunos libros de los que se dedican pues a los historiadores, mencionan por ejemplo de que
cuando los franceses iban de retirada, ya que se consideraban haber perdido, lanzaban dinero para distraer a los combatientes de don Porfirio. Don Porfirio, bueno, yo creo que vale la pena mencionar esto. La gente que traía, pues eran muy pocos los que venían disciplinados y pertrechados para el combate. Entonces improvisaron a los miahuatecos, vaya, con las armas que tenía don Porfirio, pero también con palas, picos, barretas, lo que se tenía lanzas, efectivamente. Y ahí quedó comprobado pues el arrojo temerario de los miahuatecos. Se dice que eran los cuerudos y eso es falso, eso no es cierto. Los cuerudos nacen en 1916, cuando por otro tipo de conflicto bélico, político también, ¿no? Pero aquí en este caso las personas que participan son de San Ildefonso, de Mengolín, de Santa Isabel el Palmar, en fin, de los alrededores de Miahuatlán, de la región de los Osolotepec, por ejemplo, y de los Mixtepec también, ¿verdad? Los 4 reinos que eran de Miahuatlán, ¿no? Que son vocablos en náhuatl, pero que realmente deberían de ser zapotecos, ¿verdad? Bueno, esas gentes las utiliza pues don Porfirio para mandarlas al frente, para distraer pues al enemigo, y a pesar de que hace muchas bajas, mueren muchos miahuatecos, en las lomas del Yolbeo, en las del Panteón, Matadero, en fin, en los alrededores del río, pero también hace muchas bajas al ejército contrario, ¿verdad? Allí, por cierto, hay un capitán francés que muere en el lugar y don Porfirio ordena que se le hagan honores militares para sepultarlo allí. Bueno, cuando capturan a los que se rindieron, se da cuenta don Porfirio de que muchos de ellos habían estado a sus órdenes. Entonces eran dobles traidores, ¿verdad? Traidores a México y traidores a don Porfirio, ¿no? Entonces los forma y pues los fusila. Y esto es pues, como dijera yo, pues una consecuencia para que posteriormente allá en el Yolbeo, pues no era precisamente una fiesta cuando se conmemoraba la batalla, ¿no? Pero creo que eso lo dejamos para el segundo. Para el siguiente bloque, maestro. Mientras tanto, me gustaría que nos dijera quiénes participaron, porque finalmente ese es un dato importante. ¿Qué miahuatecos podríamos recordar de los que participaron? Bueno, no los tengo en la mente, pero hay una lista de ellos en el museo de aquí de Miahuatlán, en donde pues se mencionan a todas esas personas que, como le decía yo en un principio, eran jefes de manzana, que se les llamaba jefes de cuartel, ¿verdad? Y dentro de ellos pues el coronel, a donde ahora tenemos un gran negocio por allí en la calle 3 de octubre, donde ponemos un arco el día 2, ¿verdad? La casa del coronel Feliciano García, que ya era un señor grande en esos días, pero que organizó a la gente, ¿verdad? Ese sería el básico, el principal, ¿no? Pero también tenemos pues a muchos otros, no acuden a mi mente los nombres, pero eran gentes que vivían, residían aquí en Miahuatlán, pero tenían cierto dominio sobre las comunidades de los alrededores y participaron activamente en el combate. El general Eusebio Ramos, por ejemplo, participó activamente en el combate en el Camino de Cuixla. Tenemos, por ejemplo, de don Feliciano García, había otros descendientes. Todavía hay un rancho del jefe por allí, en los caminos de la sierra de la Sierra Sur, efectivamente. Y les decía yo, no acuerdo a mi mente los nombres de todos ellos, porque fueron muchos. Claro, sí. Fueron muchos. Y muchos de ellos quedaron en el anonimato, porque no eran gentes nativas de la ciudad de Miahuatlán. Bueno, y también en ese tiempo era complicado llevar un registro, ¿no? Como tal de toda la gente. Sin embargo, lo había. Existen documentos, sí, existen documentos. Sí, nada más que el parte que rinde don Porfirio, yo siento que de alguna manera ha sido maquillado, ha sido alterado, porque no
no da datos de guerra prácticamente. Sí, cuántos detenidos, cuántos fusilados, cuántos muertos, pero es un estimado, ¿verdad? Es un estimado. Pero se calcula que 300 miahuatecos perdieron la vida allí. Miahuatecos, ¿verdad? Esto obviamente pues diezmó a la población porque Miahuatlán no tenía muchos habitantes en aquellos días. Y quedaron, algunos se los trajeron al panteón y otros quedaron sepultados allí en el mismo terreno del combate. Por eso es de que mucha gente se ha molestado cuando, vaya, de los que conocen el pasado, cuando hacen la fiesta del Cerrito allá en la Pilastra, porque es un lugar, bueno, los que creen, yo soy respetuoso de las creencias religiosas, pero los que piensan que es un lugar sagrado por estar enterrados allí los restos de los miahuatecos, no debía de profanarse pues con las festividades del Cerrito, ¿verdad? Es muy interesante. Interesante, maestro, todo lo que usted nos está compartiendo, amigos, me parece muy interesante, sobre todo para las generaciones actuales, conocer el contexto histórico de lo que hoy festejamos en las fiestas octubrinas. Y hablando, maestro, de las fiestas octubrinas, pues no siempre los festejos han sido como los conocemos hoy en día. Nos gustaría que nos compartiera cómo eran, cómo recuerda usted los festejos de estas batallas. Bueno, realmente se festeja el triunfo de don Porfirio Díaz, pero originalmente era una ceremonia luctuosa que se hace hasta 1869. Fue la primera vez que se realiza una misa. Miahuatlán ha sido profundamente católico, ¿verdad? Muy religioso. Sí, así es. Por cierto que tengo un libro que se llama El Miahuatlán religioso, y allí critico un poco, con todo el respeto, ¿verdad?, algunas cosas que pasaron aquí y que siguen pasando. Pero particularmente la manera de festejar o de conmemorar aquella fecha histórica del 13 de octubre es en 1869, cuando se celebra una misa en honor de los caídos. Por eso decía yo que es un lugar sagrado, ¿no? Yo no sé, eso era propiedad del municipio, eran bienes comunales, ahora tienen dueño. Sí, ya tienen dueño. Pero bueno, ese tema lo dejamos un poquito de lado, maestro. Efectivamente, sí, porque da coraje de... Okay. Pero, bueno, es producto del gran amor que siento yo por mi tierra, ¿verdad? Pero los festejos eran así. Entonces siguieron dando estas conmemoraciones, vamos a decirlo así, mezclando la cuestión religiosa con la cuestión bélica, ¿verdad?, de aquello. Se cuenta que en 1867 llegó don Porfirio con la espada y la corona de la Virgen del Rosario. Cumple lo que prometió. Cumplió, efectivamente. Y la llevó a la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. Pero, pues no sabemos qué se hizo la corona ni la espada, ¿verdad? Estaba por preguntarle dónde la podemos ver. No sabemos. Ya no existe. Se supone que cuando empezó el conflicto religioso, que le llamaron la persecución religiosa, que para nosotros los soldados siempre fue el conflicto cristero, ¿verdad?, la cristiada. Entonces fue cuando desapareció la corona, porque alguien se la llevó a guardar a su casa, ¿verdad? Nada más que ya no la devolvió. La guardó muy bien. Y, efectivamente. De la espada no sabemos si fue cierto o no, pero supuestamente esa espada la exhibieron últimamente en la parroquia, y no es una espada, eso es un espadín. Y don Porfirio no usaba espadín, don Porfirio usaba espada. Dentro de esas armas blancas hay otra que se llama mandoble, que es muy grande, florete, que es los que practican la esgrima, en fin, ¿no? Hay una serie de variantes. Bien, pues cuando don Porfirio hace esa donación, hay una gran fiesta en Miahuatlán, pero todavía no se festeja allá en el Yolbeo la misa que decíamos. Eso es hasta 1869, cuando hay la primera misa allá en honor de los difuntos, ¿verdad?, miahuatecos.
Bien, le digo que muchos de ellos fueron sepultados en el Panteón Municipal, que se inaugura en 1842. Don Basilio Rojas Bustamante fue el que inauguró eso. Miahuatlán tenía 3 panteones, pero nos estamos saliendo un poquito del tema. Es que todo va ligado, claro. Todo va ligado con los acontecimientos de allí, de tal manera de que el 3 de octubre, pues organizaban, estamos hablando de principios de siglo, antes de la Revolución, cuando don Porfirio en 1906 gestiona la cuestión de un kiosco para la ciudad de Miahuatlán y para varias entidades, particularmente el kiosco de Tlaxiaco era el más hermoso, y el de Oaxaca. Esos kioscos fueron traídos de Francia. Ese es un dato muy interesante. Sí, así es. Y el primer kiosco que se instala en Miahuatlán, es decir, ese mismo que está, Ajá. pero no estaba en ese lugar. Ah, bien. Allí había una bodega, un silo, donde guardaban maíz, frijol, higuerilla, garbanzo, etcétera, ¿verdad? De productos del campo, de los bienes comunales que tenía el municipio. Bueno, pero el kiosco lo establecen en donde está, digamos a unos 20 metros, no, unos 30 metros de donde está actualmente, pero al oriente, es decir, donde está una farmacia por ahí, un banco, ¿no? Allí pusieron el kiosco, pero mucha gente no estuvo de acuerdo en eso, y entonces lo mudaron al crucero de la calle que ahora se llama Basilio Rojas y Benito Juárez, y tampoco estuvieron de acuerdo los comerciantes porque obstruía el paso, porque muchas cosas, y entonces lo mudaron al lugar a donde está ahorita. Cuando trasladaron el kiosco que venía de Francia, lo desembarcan en Veracruz. Entonces ya no había dinero para el transporte de Veracruz a Miahuatlán y se hizo una cooperación. Por eso hay un malentendido aquí que se dice que don Porfirio cooperó con 50 pesos. En realidad no era para la compra del kiosco, el kiosco era un beneficio federal, vamos a decirlo así. Y aquí, para la cooperación que hubo, se organizaron los miahuatecos y pagaron el flete, por decirlo así, de Veracruz a Miahuatlán. Esto era en carretas, en mulas, etcétera, ¿no? 1906. Entonces fue cuando el 3 de octubre de 1906, pues se hace el primer festejo por la inauguración del kiosco, y don Porfirio estuvo presente en esa inauguración. Hablando un poco del kiosco y dando un poco este contexto que ya nos hizo favor de dar, pues platíquenos, ¿para qué son los kioscos? Bueno, el kiosco originalmente, es de origen francés, es de origen francés, sí. Era un lugar de recreo, por decirlo así, porque generalmente las orquestas de aquellos días se ponían en la parte alta. Los kioscos siempre tuvieron una parte baja en donde pues se ocupaban para diversas actividades. Aquí en Miahuatlán, por ejemplo, la parte baja se ocupó como cuartel de la policía municipal, se ocupó como bodega de los instrumentos de la banda de música que había, se ocupó también como depósito de garbanzo, maíz, frijol, etcétera, ¿no? Y hay muchas leyendas acerca de nuestro kiosco, que en el piso del kiosco, nada más que no sabemos si fue en la calle Juárez, con Basilio Rojas, o donde está actualmente, pero se supone que en 1913, cuando hubo una hambruna muy fuerte aquí en Miahuatlán a consecuencia de la plaga de la langosta, en 1915, la plaga de la langosta es en 1914, aunque ha venido en varias temporadas, la última fue en los años 40. En esa época las langostas se comían hasta lo verde de las macetas que había, ¿no?, en Miahuatlán, y el auxilio federal no llegaba con oportunidad, vamos a decirlo así. Claro. Entonces se diezmaron las cosechas, había que traer el maíz en Paso Negro o en alguna otra parte de la costa para poder abastecer, y allí se depositaban, allí en el kiosco precisamente,
y unas personas que entraron a robar fueron acribilladas por el velador que estaba allí. Y para que no se dieran cuenta las enterró en la parte baja. Claro que esto forma parte de una leyenda que no tiene una validez histórica, como dijera yo, oficial, vaya, sí, ¿no? Porque esos restos los sacan cuando don Genaro Ramos fue diputado en 1940 y sin ceremonia ni nada se los llevan a enterrar al panteón porque eran restos humanos, ¿verdad? Por respeto a la humanidad, precisamente. Sí. Ajá. Bueno, pues don Porfirio inaugura el kiosco y entonces empiezan los festejos y empezamos a imitar a las cortes europeas con reinas, princesas, duquesas, etcétera, ¿no? Y transformamos lo que fue una ceremonia luctuosa, ¿verdad?, en un festejo, vamos a decir, pagano, ¿no?, entre comillas. Entre comillas, sí. Bueno, aquí ya se denominaba reina generalmente a la hija del presidente municipal, que no solamente era para las fiestas de octubre, sino también era para las fiestas del 16 de septiembre, ¿verdad? Y si recordamos más atrás, nuestro himno nacional, pues se estrena, por decirlo así, en 1854, ¿verdad? Y en el Teatro Nacional, precisamente allá en México. Y entonces aquí llega una copia del himno y todos lo empiezan a ensayar. No había concurso, ni había ningún cómputo, ni había ninguna cosa de esas, sino que oficialmente la patria era la hija del presidente municipal. Como en las provincias todavía se acostumbra, pero ahora ya hay elecciones, por decirlo así, sí, que es la América, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí en Miahuatlán había reina, siempre hubo reina, ¿verdad?, para eso a partir de entonces, pero se interrumpe cuando en 1911 pues está en pleno apogeo la revolución y entonces el ejército de aquellos días recluta a todos los presos que había en la cárcel de Miahuatlán, en la nueva cárcel, porque la vieja cárcel estaba donde ahora está la Barata. Allí eran terrenos del municipio y allí estaba la prisión, pero se quemó en 1840. Entonces don Basilio Rojas Bustamante inaugura el panteón en 1862 junto con la cárcel municipal y la primera escuela de niñas que suple a la escuela parroquial. Pero eso es en 1842. Entonces, a donde ahorita está la policía municipal en Miahuatlán, allí era la cárcel nueva. Hay otro mito por ahí de don Benito Juárez que estuvo en esa cárcel, y eso, con todo respeto, no es verdad. Don Benito Juárez eso es en 1834, y andaba defendiendo otra causa. Nos estamos desviando, pero es que no todo está ligado. Sí, así es. Bueno, todo los hechos ligado. Históricos son así, sí, todo así está ligado. Entonces es entendible, sí, que tenga que hacer algún recorrido extra por estos pasajes históricos. Y bueno, creo que también quienes nos escuchan, pues también agradecen porque nos está poniendo en contexto y es interesante saber, por ejemplo, estos datos que nos dice en qué calles estaban determinados lugares estratégicos, sí, como la cárcel, donde estaba la Barata. Esos datos son muy importantes. Y las calles no se llamaban como actualmente, claro, se llaman, han cambiado. Por ejemplo, la calle Oriente era la calle del Espíritu Santo, la Basilio Rojas era la calle de la Divina Providencia, y así por el estilo manejábamos. Vaya, los españoles nos metieron en la mente, pues, infinidad de cosas en cuanto a la religión católica, ¿verdad? Que eso es otro rollo que también un tanto escabroso, ¿verdad? Porque a veces lastimamos la susceptibilidad de los sentimientos religiosos de la gente, y yo creo que hay que ser respetuoso, ¿no?, con todas clases de credos. Maestro, pues para concluir este comentario, que se me hace muy interesante, todos estos datos que nos ha revelado el día de hoy, también me gustaría que, pues desde su perspectiva, nos comente cuáles serían estos valores y estos festejos que valdría la pena que Miahuatlán hiciera.
Porque finalmente usted habló de esta evolución, de cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando el festejo, por no decir desvirtuando, y desde su perspectiva, pues como miahuatecos, que luego decimos, ay, yo estoy muy orgulloso de esto que pasó, pero ¿cuál sería realmente de lo que tendríamos que estar orgullosos? Bueno, si nos vamos al origen de todo esto, yo creo que deberíamos continuar con esa ceremonia luctuosa. No precisamente haciendo una misa, o tal vez, no lo sé, pero yo creo que debíamos de manifestar un tanto cuanto respeto en cuanto a esas situaciones, evitando pues la degeneración que ha habido en cuanto a la transformación de estos festejos, ¿no? Por ejemplo, las personas que montan a caballo, que se acostumbra a ir a la cabalgata, que por cierto, el 2 de octubre se va a depositar la bandera y el 13 la traen para acá, ¿verdad? Bueno, allí yo creo que debía de normarse esa situación en cuanto a que todos los jinetes llevaran sombrero. Realmente hay una incongruencia que llevan una cachucha o que van sin sombrero, ¿verdad? El jinete debe de llevar sombrero, ¿no? Para empezar allí, pero nada de bebidas alcohólicas. Lamentablemente se ve muy feo que van arriba del caballo echándose sus cervezas y traen en ancas a otra persona y no, yo creo que no es la manera correcta. En 1940, cuando don Genaro Ramos era diputado, se organizaban las cosas, todos iban con sombreros blancos y chamarras de mezclilla. Sería muy caro uniformar a todos con las capulinas, ¿verdad? Que la capulina realmente pues un símbolo de los cuerudos, y los cuerudos no existían cuando don Porfirio Díaz vino a combatir, ¿verdad? Aquí yo siento que esas festividades deberían de ser con un poco de más seriedad, ¿verdad? Y que quien organiza esas cosas pues estableciera normas, ¿no? Para que fueran con sombrero y que fueran pues una sola persona arriba de los caballos y nada de cervezas ni de mezcal, porque no es un festejo pagano, vamos a decirlo así, sino que es una ceremonia luctuosa. Entonces allí en la pilastra, en el momento del himno nacional, también habrá que guardar un profundo respeto, pero se llena de vehículos, se llena de borrachos, se llena de lugares a donde venden bebidas alcohólicas, ¿verdad? Eso yo creo que no debería de existir. Es mi perspectiva, mi punto de vista. A lo mejor los jóvenes que me están oyendo dirán, es que son pensamientos de viejo, ¿no? Pues a lo mejor es cierto, pero yo creo que debemos de ser más respetuosos, ¿no? con esa situación. En cuanto al 2 de octubre, pues también se ha degenerado la situación. Antiguamente se realizaba la cabalgata con faroles y todo eso y la gente iba armada. Claro que eran otros tiempos en donde si no estaba permitido no estaba prohibido, ¿no? El hecho de portar armas, y me estoy refiriendo a las escopetas, rifles, todas las armas largas, ¿no? Que traía la gente de a caballo, porque venían gente de provincia y era una gran cantidad de caballos de aquí de la región. Pero ahora traen caballos de la costa y es un gran negocio para el que renta los caballos. Yo sé que hay animales de que por los 2 días les cobran 5,000 pesos la renta de los caballos, ¿no? Y también eso es una incongruencia, es algo que no entra dentro de mi cabecita, pues, ¿no? De que tenga que festejarse arriba de un caballo y tomando cerveza, ¿verdad? Claro, es importante decir que pues el objetivo es rendir honor a estos héroes, ¿no? Así es. Entonces tendríamos que ser reflexivos a la hora de elegir la manera en cómo les rendimos honor. Yo creo que está usted pues en lo correcto. Ojalá y nuestras autoridades pues estén escuchando, estén viendo, ¿verdad? Y ojalá tomen nota, ¿no? De estas sugerencias respetuosas, desde luego, ¿no? Claro, y también de como ciudadanas eso, sí. Y ciudadanos, claro. Tenemos nosotros la opción de tomar también la decisión de cómo se festeja, ¿no? Cómo se rinde honor.
efectivamente. Maestro, usted mencionó que tenía algunos libros. Cuéntenos, por favor, ¿dónde podemos comprar, adquirir sus libros? Bueno, como son libros artesanales, en Editorial Porrúa hice 3 libros, pero me estaban dando tortillas duras por mi trabajo, ¿verdad? Estoy hablando que la utilidad de... Cuando se vendía un libro, a mí me daban de regalías 4 pesos y ellos los vendían en 180 pesos. Entonces decidí hacerlos yo mismo en mi computadora con mi propia impresora y desde luego es producto de investigaciones, de entrevistas, de fotografías, en fin, de muchas cosas. Da trabajo hacer un libro, pero yo no tengo ningún establecimiento, de tal manera que pues a través de mi teléfono, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos localizar? Lamentablemente yo no vivo en la ciudad de Miahuatlán, yo vivo en una comunidad muy pequeña que se llama San Miguel Yogobana. Ah, bien. No está muy lejos, está a 6 kilómetros del centro de la ciudad, pero tengo un teléfono celular en donde se pueden ustedes comunicar conmigo. Bien, les vamos a dar este teléfono, se lo podemos dar al público, maestro. Por supuesto. Al 951-586-5926, ahí usted puede localizar al maestro Adán Carballido, pues para... Y yo les llevo el libro, sí, claro para una compra de algún libro, para una conferencia, para una charla, porque de verdad, maestro, que es importante este intercambio, pues que también es intergeneracional, ¿no? Usted... Sí. Nos ha hecho el favor hoy de compartirnos lo que sabe y seguramente muchas personas, muchos niños también lo están escuchando, entonces eso es lo realmente valioso, ¿no? Que usted nos regale de su tiempo y de sus conocimientos para que alguien más pues se nutra de ellos y que tenga el contexto histórico de esta batalla, de estos festejos y pues de lo que realmente es importante, ¿no? Claro. Tengo 48 libros escritos hasta ahorita. 45 de ellos son hechos en casa. Entonces no tengo una producción que dijéramos muy grande. A la semana produzco aproximadamente 15, 16 libros. Y eso me ayuda a complementar mis gastos, pues, por la pensión que tengo. Yo soy militar en retiro, pero me retiré hace 22 años cuando las prestaciones no eran como las actuales, ¿verdad? Claro. De tal manera de que tengo que, en lenguaje coloquial, perseguir la memela, ¿verdad? Buscar la manera de completar el gasto. Y eso es lo que hago. Y por eso no tengo ningún establecimiento a donde vender mis libros, pero pues generalmente me pongo allí en el kiosco, por ahí ando paseando en las calles con mi mochila y ahí es a donde traigo mis libros, ¿verdad? Ahí está en mi mochila, ahorita se los... La invitación, maestro, pues un mensaje para quienes nos escuchan y nos ven, por favor. Bueno, pues el mensaje sería que tengamos, que conservemos los valores, el recuerdo, nuestro amor por nuestra tierra y que nos interesemos un poquito más en su historia, ¿verdad? Habría que leer, don Basilio Rojas escribió 4 libros magníficos, Jairzinho Alcázar López también escribió, el magistrado Ricardo Ojeda tiene un libro que se llama Los Cuerudos, y pues su servidor, que ha hecho ya algunos libros de Miahuatlán. Tengo una colección en donde trato de recopilar todos esos datos y se llama Esto es Miahuatlán. Son 10 libros, es del 1 al 10 y abordo diferentes temas de las aficiones de los miahuatecos, que más dijera yo, la escolaridad de los miahuatecos y cómo está la educación en Miahuatlán, cómo ha progresado, cómo ha evolucionado. Hablo de mis tiempos de niño, a dónde iba a la escuela y qué limitaciones teníamos, ¿verdad? Y en fin, yo salí de la primaria en 1959, ya se imaginará, tuve que irme de aquí porque aquí no había secundaria. Y así fue como recorrí el mundo, pues.
durante estos 72 años que traigo encima, y me interesó mucho, aparte de que la nostalgia por mi tierra, ¿verdad? Cuando estaba en otros lugares, eso me motivó para escribir cosas de acá, de Miahuatlán. Del 1 al 5 de octubre, el Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz ha preparado las fiestas octubrinas. Si usted nos escucha, nos ve, pues, y está aquí en esas fechas, pues de ese tiempo para organizarse y venir a estos festejos. También esté muy al pendiente de las publicaciones de Informativo 70, porque seguramente se estarán subiendo en breve la información. También hay una Semana Cultural de la Sierra Sur, de la Universidad de la Sierra Sur, que es del 13 al 18 de octubre. También esté pendiente porque cada día tiene invitados diferentes, y el dato que tenemos pues es que el cierre estará a cargo de la Orquesta Espigas de Maíz, ya conocida en esta ciudad. Y bueno, estas son las actividades culturales para estas fechas de octubre. Queremos agradecerle que haya aceptado esta invitación para abrir esta sección que se llama Conoce mi Tierra. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Al contrario, yo les agradezco que hayan tenido la atención de fijarse en mi humilde persona, ¿verdad? Yo no lo sé todo, pero he leído bastante, ¿no? Acerca de estos acontecimientos, y también he entrevistado gente. Desde que era niño me encantaba oír las conversaciones, ¿verdad? De la gente que hablaba de la batalla precisamente. Todavía hay personas en algunos hogares humildes de aquí de Miahuatlán que conservan bayonetas, que conservan muchas cosas. Lamentablemente, cuando hacen donaciones al museo, actualmente ya existe un archivo, ya existe un expediente, ya existe un inventario, ¿verdad?, de las cosas. Pero yo me acuerdo en la época que mi padre fue comandante de la policía, había armas de las que participaron precisamente en esa batalla, unos rifles Dena, había otros fusiles belgas de calibre 8 milímetros y cosas muy raras, ¿no? De esos ya no hay nada en el municipio. Pero en fin, pues muchas gracias por invitarme, y pues siempre estaré muy a la orden cuando se trate de cosas de esto. Muchas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Italivi Elorza Velasco. Esta sección es Conoce mi Tierra. Despedimos al maestro Carballido. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted que nos escucha y nos ve. Siga al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerde que esta sección es una sección dentro de la programación que maneja Informativo 70. Le invito a estar pendiente de las secciones y de las publicaciones, porque estaremos dando a conocer aquí la agenda cultural de la vida de Miahuatlán.